Para pronto. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Alzate Marín, soy estudiante de Uniminuto de la carrera de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy, junto con mi compañero Luis Andrés Quintero Correa, vamos a realizar una entrevista a Joan Cristina Correa, que nos está acompañando el día de hoy. Y nos va a hablar un poco sobre su empresa, que es Lafayette, que es una empresa de textiles aquí en Colombia. Y la idea es que nosotros podamos contextualizarla un poco con los temas del contrato laboral según el Código Sustantivo del Trabajo y observar si su contrato cumple con las normativas. Hola, Joan, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias Sandra y Luis. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno. Joan, por favor, cuéntanos un poquito sobre la empresa donde estás laborando en un momento. Claro que sí, yo trabajo para Telas Lafayette, que es una empresa de 78 años de experiencia textil. Nosotros tenemos una planta en Bogotá, que es nuestra sede principal, que tiene 80.000 metros cuadrados y en ella producimos los textiles. Más o menos producimos 1.8 millones de metros mensuales de tela y somos más de 2.200 colaboradores. Tenemos 28 puntos de venta y presencia en más de 14 países. Somos especialistas y líderes en poliéster de alta tecnología en América. Súper, muchas gracias, Joan. Bueno, Joan, te explico un poco. Ahora te vamos a hacer una presentación. La idea es que empieces a conocer cada una de las partes que debe contener un contrato para que sea legal aquí en Colombia. Entonces, en base a esto, cuando terminemos, te vamos a hacer unas preguntas para que terminemos este conversatorio. Ok, perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar con nuestra presentación que dice estabilidad laboral, derechos y deberes del trabajador. Bueno, acá nos está explicando qué es un contrato laboral. Entonces dice que es un acuerdo entre el trabajador y su empleador en donde el primero que se compromete a llevar a cabo dichas actividades estipuladas en el contrato, además de seguir las instrucciones del empleador, el cual dará a cambio una retribución. Entonces nos está diciendo que el contrato de trabajo es un pacto que se realiza en dos personas, que es el empleador y el trabajador, donde se estipulan ciertas normativas y ambos van a firmar ese contrato para que sea legal y como a cambio de esa actividad que va a desempeñar el trabajador en la empresa, pues le van a dar una retribución a cambio. Acá vemos los elementos de contrato de trabajo. Para que un contrato sea legal debe contener todos estos elementos, en especial los tres principales, que son los que vemos a mano izquierda. El primero de ellos dice que es la actividad personal del trabajador, que quiere decir que el trabajador debe realizar esa actividad personalmente, no puede delegarle esa actividad a otra persona, siempre debe ser él. La segunda nos dice que es la continua subordinación o dependencia del empleador. Quiere decir que siempre el empleador va a estar ahí encima del trabajador diciéndole qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, dándole órdenes, dándole pautas, exigiendo que cumpla con lo que estipularon en ese contrato desde un principio. Siempre el trabajador se va a ver obligado a cumplir cada una de esas normativas o esas delegaciones que le da el empleador, siempre y cuando nada de esas órdenes pues afecte la dignidad del trabajador o sea ilegal. Acá vemos otras, a mano derecha vemos otras pautas otros elementos que complementan el contrato de trabajo, como lo son que debe tener la identificación del empleador y el trabajador, debe tener sus nombres, la ciudad donde firman, la ciudad donde va a realizar el trabajo, obviamente la descripción del trabajo que va a realizar, las actividades que va a desempeñar, los horarios, cómo van a ser, si va a tener jornadas extralaborales, cómo se van a retribuir, el pago de esas horas extras. También habla de cómo van a ser esos pagos, si van a ser mensuales, quincenales, él ya lo debe estipular dentro del contrato de trabajo. También debe estipular si hay algunas metas fijas y si van a pagar por metas, todas esas retribuciones extralegales deben estar también estipuladas en caso pues, de que el empleador lo considere pertinente. También explican sobre la eliminación del valor, a la estimación del valor que va a tener el contrato como tal, o sea, el salario que va a tener esta persona por las actividades que va a desempeñar. Todo esto debe estar dentro del contrato con el fin de que sea legal y que quede sumamente claro para ambas partes. Acá vemos los tipos de contrato,
que los tenemos por dos divisiones, que la primera es según su formalización, puede ser verbal, como su nombre lo dice, pues de boca a boca, y puede ser escrito, que es el que comúnmente vemos en todas las empresas, que es un documento donde se estipulan todos estos elementos que acabamos de decir, y pues se firma por ambas partes, queda escrito en un documento legal. Y también se realizan los tipos de contratos según su duración. Entonces tenemos el de término fijo, que es cuando ponen, como su nombre lo dice, un tiempo fijo. Entonces dicen, bueno, usted va a trabajar por un año, de este tiempo a este tiempo, y cuando se cumple ese año, pues entonces van a dar por terminado ese contrato, a menos de que lo vuelvan a renovar. Tenemos el de término indefinido, que es cuando ingresa el trabajador y lo ponen a un término sin fecha de caducidad. Digamos que este contrato se va a terminar o porque el empleado renuncie o por que se haya como un mutuo acuerdo entre ambas partes y se termine este contrato, o porque sea que el empleador decida cancelarle su contrato al trabajador, pero con justa causa. También tenemos el por obra labor, que según, pues como su nombre lo dice, según la labor que realice, entonces lo voy a contratar para esta labor y esta labor va a durar este tiempo y esto es lo que usted me va a trabajar. Y tenemos el temporal, que es el contrato que se hace a un periodo de tiempo determinado, y ya sea que se puede ampliar ese tiempo o se puede dejar simplemente con el estipulado desde el inicio. Los dejo en este espacio con mi compañero Luis Andrés Quintero, que va a continuar explicando de forma muy concreta, donde vamos a realizar un análisis del contrato de la que nos está acompañando aquí, que es Joan Cristina Correa, la trabajadora de Lafayette. Gracias. Bueno, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Sandra. Bueno, para continuar con nuestro ejercicio, la idea de este conversatorio es verificar que efectivamente el contrato y la vinculación que tiene Cristina en este momento con la empresa Lafayette, pues cumpla con los requisitos para verificar que a ella se le garantice tanto sus derechos como su estabilidad laboral. Entonces, con base en el contrato que Cristina nos suministró inicialmente, tenemos que efectivamente es un contrato a término fijo inferior a un año. Entonces, ya como tal, tenemos uno de los primeros elementos del contrato, que es según su forma, ya vemos que es un contrato escrito, según su duración, es un contrato a término fijo inferior a un año. En cuanto a los demás elementos del contrato súper importantes que tenemos, necesitamos la identificación de ambas partes, tanto del empleador como del empleado. En este caso, el contrato cumple con estas características. En la ciudad en la que se realiza la formalización del contrato, también vemos que ese ítem se incluye dentro del proceso, por lo cual el contrato pues cuenta con este punto. El segundo punto importante que veíamos dentro de la diapositiva anterior era que existiera la subordinación. Como vemos acá dentro de la cláusula primera, el empleado se obliga a poner al servicio de la empresa sus servicios, su capacidad de trabajo y demás. Entonces aquí vemos que efectivamente existe una subordinación por parte del trabajador. Vemos también que existe muy clara la información sobre su jornada de trabajo. Listo, vemos que la jornada del trabajador, como tal y lo dice el Código Sustantivo de Trabajo, no puede exceder el límite legal de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Vemos que existe efectivamente la cláusula donde se encuentra el tema del salario, entonces también se cuenta con la retribución. Vemos que efectivamente existen las causales de terminación del contrato estipuladas por el empleador. Estas causales del contrato no pueden ir en contravía de la dignidad del trabajador, ni pueden ir en contra de la ley vigente en Colombia. Entonces, a pesar de que dentro del Código Sustantivo de Trabajo existen varias causales de terminación del contrato, estas no pueden ser diferentes a las que exprese el trabajador, a las que exprese el empleado. Y como parte indispensable, el único soporte legal que existe de que este contrato es válido es la firma, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. El contrato debe estar firmado por ambas partes para que cuente con validez legal. Si este no se encuentra firmado, el contrato como tal no tiene validez legal ni tiene peso jurídico. Entonces, en este caso vemos que el contrato que nos suministró Cristina cumple con todas esas características de forma y de fondo para hacer un contrato legal dentro de la legislación colombiana y el Código Sustantivo del Trabajo.
Aquí queremos mostrarle a Cristina que efectivamente existen varias causales que pueden llegar a ser causales de suspensión o terminación de su contrato de trabajo. Vemos que efectivamente se puede suspender el contrato tanto por parte del empleado como por parte del empleador en algunos escenarios específicos. Pueden llegar a ser, por ejemplo, inhabilidad o muerte del empleador cuando se trate de una persona natural. Cuando se presente una suspensión por hasta máximo 120 días de las labores de la empresa, se puede llegar a suspender el trabajo, puede suspenderse por licencias, por eventos de fuerza mayor o en el caso de huelgas. En cuanto a la terminación, el contrato se puede dar terminado cuando existe la muerte del trabajador, cuando hay un mutuo acuerdo entre las dos partes, cuando se finaliza el tiempo del contrato pactado, en el caso de los contratos a término fijo, cuando se cierra la empresa o porque simplemente el trabajador pues no presta sus funciones sin ninguna justificación, ¿sí? O en el momento que alguno de los dos partes decida darlo por terminado, se puede dar una terminación sin justa causa. Es importante para Cristina y para los empleados de Lafayette que nos acompañan en el conversatorio hablarles acerca de los derechos, ya que el contrato no solamente los obliga a que ellos presten sus servicios y demás, sino que también ampara varios derechos que están contemplados y avalados por el Código Sustantivo del Trabajo y por la legislación colombiana. Dentro de esto tenemos la estabilidad laboral, la cual vamos a ampliar en un momento. Tenemos el trato justo. Entonces, aquí hacemos referencia con justicia que independiente de su raza, sexo, credo, religión, todas las personas deben tener un trato digno y un trato justo sin importar nada. Tienen derecho a un salario digno y proporcional a las labores que desempeñan. Adicional, dentro del contrato, se tiene derecho a la seguridad social. Esta seguridad social está compuesta por aportes en salud, aportes en pensión, aportes en riesgos laborales y la caja de compensación familiar. También se tiene derecho a las prestaciones sociales por parte que sean pagas en proporción de acuerdo a la ley por parte del empleador. Tiene derecho a la prima de vacaciones, a la prima, la cual será dividida en dos pagos a los 6 en mitad de año y a final de año. Tiene derecho a 15 días de vacaciones remuneradas, tiene derecho a cesantías e intereses de cesantías proporcionales al tiempo trabajado en el año. Entonces, todo esto son elementos y son argumentos que se tienen implícitos dentro del contrato que muchas veces los empleados no los conocen, pero sí tienen este derecho siempre. Bueno, continúo por acá complementándole a mi compañero. Vamos a ver las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Entonces acá nos dice que estas permiten mejorar los contratos y el clima laboral, permitiendo desarrollar una estabilidad laboral que beneficia tanto al contratante como al contratado, priorizando medidas de mejoramiento y planes de beneficios mutuos por parte del trabajador y del empleador. Entonces nos habla acá de dos partes. Lo que hemos venido diciendo del contrato de trabajo, que siempre hay dos partes, que es el empleado y el trabajador. En este caso, ambos, digamos que deben de cumplir ciertas normas o especificaciones para que se mejore el contrato, para que se vaya realizando y desarrollando una estabilidad laboral. Es súper importante. Por la parte del empleador tenemos que él debe de hacer cumplir unas normativas, pero como tal, él también debe cumplir unas como lo son, él debe implementar dentro de su empresa el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es súper importante para brindar un bienestar al empleado. Le debe informar sobre el salario que va a devengar, sobre las actividades que va a realizar, además lo debe capacitar y dar una previa inducción cuando ingresa para que él pueda tener claro cada uno de los procesos dentro de la empresa. También le debe dar a conocer el reglamento interno de la empresa para que sepa las normativas no solamente a nivel del país, sino también las que tiene su propia empresa. También debe dar a conocer si se va a realizar tiempos extras, qué días se van a hacer, cómo van a hacer esos pagos. También les debe de explicar cómo van a ser las jornadas extralaborales en caso de que se vaya a hacer, y esas jornadas no deben extenderse a modo de que se vuelvan extenuantes, porque ya se vuelve ilegal, así se remunere, no debe de violar ese derecho del trabajador. También debe cumplir con el pago de nóminas en el tiempo que se estipuló en el contrato. En caso de ser despedido el trabajador, debe ser con justa causa.
También debe de ofrecerle un plan de beneficios al empleado que por estar ahí pues en su empresa tenga un plan de beneficios. También que tenga un conocimiento sobre los logros cumplidos y que lo motiven al trabajador, que no solamente sea que cumple y eso se quede en el aire, sino que lo motive, que le den palabras de aliento, o sea, también por remuneración, que le reconozca ese buen trabajo. Las capacitaciones, debe estar capacitándolo constantemente. Y el trabajador también debe cumplir otras cosas, como son cumplir las actividades por las cuales fue contratado, también debe tener un compromiso y responsabilidad con el cumplimiento de horarios, de sus actividades, debe cumplir las normativas, el reglamento interno de trabajo, no debe realizar actos inseguros y tampoco de realizar actividades a las cuales no le ha delegado su empleador o a las cuales no está capacitado. También es importante que cuide los elementos de la empresa, que informe en caso de algún mal estado, algún daño de los elementos de la empresa, o si él logra detectar como incumplimiento de las normas, informar al trabajador, porque eso hace que se vuelva estable el trabajo y que se vuelva un buen clima laboral para ambos, tanto para el empleador como el trabajador. Bueno, acá vemos lo de la estabilidad laboral en Colombia. Nos da unas pautas que dice que debe, para una estabilidad aparte de lo que yo les acabo de decir, también debe haber protección de los trabajadores próximos a pensionarse, protección a mujeres embarazadas, pagas por incapacidad, derecho a sindicalización, vacaciones pagadas, jornada laboral regulada, trato digno, implementación de contratos a término indefinido, que eso también se los estaba explicando, eso motiva a los trabajadores, lanzamiento de vacantes a personal interno, oportunidades de ascender de puesto de trabajo, confiabilidad en la información, capacitaciones. Bueno, esto está para que haya una estabilidad en la empresa. Aparte de esta estabilidad que le hemos estado hablando, también hay una estabilidad reforzada. Aquí lo estamos viendo, esto de la estabilidad reforzada lo explica en esta imagen, digamos lo que es todo lo que hemos venido diciendo, pero entonces acá es como a forma social, porque esto lo sacó el Estado Social de Derecho de la Constitución en 1991, con el fin de que lo que nos hablaba Luis ahora, que sea una igualdad para todos los empleados sin importar su raza, su condición física, su creencia religiosa, o sea, todos deben de tener exactamente los mismos derechos, deberes y las mismas retribuciones en el trabajo. Entonces aquí hay como un mapita donde explica esta estabilidad reforzada, nos muestra los tipos de contratos que hay, las sentencias relevantes, cómo debe ser la protección para las mujeres embarazadas, para las madres cabezas de familia, también para los pensionados, las personas con debilidad manifestada y personas con fueros sindicales. Bueno, en este momento, Cristina, la idea es que con base en esta explicación y en esta ampliación que tuvimos con respecto a tu contrato, nos cuentes si efectivamente, de acuerdo a estas preguntas, tú sientes que efectivamente cuentas con garantías laborales. Bueno, en la labor que desempeño en la compañía que estoy actualmente, siento que tengo garantías laborales. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que trabajo son justas, son dignas, fomentan que yo tenga un buen desempeño como colaborador y se desarrollan en un ambiente agradable. Adicional a eso son, digamos que piensan mucho en nosotros como colaboradores y son muy justos. Se respetan, por ejemplo, las incapacidades médicas, se nos paga las prestaciones sociales a las que tenemos derecho, incluso tenemos otros beneficios extralegales como colaboradores de Lafayette. Bueno, ¿conocías los beneficios de tener un contrato legal y regulado por la legislación colombiana? Sí, la mayoría los conocía. Me llama mucho la atención pues que es importante como refrescar esta información porque normalmente abordamos el tema personalmente cuando o salimos de una empresa o entramos a una empresa, pero siempre es bueno tenerlos presentes y no olvidarlos en el camino mientras ya estamos contratados. Me parece muy importante. Y pues habían algunas cosas que no las tenía muy presentes, entonces siempre es bueno refrescarlo. Bueno, ¿conoces las obligaciones que tienes al firmar un contrato? Regálanos de pronto alguna de las más relevantes. Bueno, la principal yo creo que es realizar el trabajo de forma personal, porque digamos que
Algunas veces vemos casos en donde una persona, más ahora con el trabajo virtual, como que firma un contrato para realizar una función y la delega en un tercero o en otras personas como para, y subcontrata eso para lo que lo contrataron a él. Entonces, me parece una muy, muy importante. Además, pues que sé que como obligación, como empleado, tengo pues que cumplir los términos del contrato en materia de horarios, en materia de funciones, y adicional a eso, pues algunas otras que pueden venir en ellos, por ejemplo, como el tema de la propiedad intelectual, de la información que recibimos como colaboradores, que debemos ser muy sensibles y proteger la información de la compañía. Bueno, ¿la empresa garantiza tus derechos laborales? Sí, la empresa garantiza mis derechos laborales, digamos que todo se desarrolla de acuerdo al contrato y siempre en el marco del respeto, desde lo más básico, que es cuando recibo una orden o tengo una reunión. La verdad es que es una empresa que es de puertas abiertas, que puedo tener contacto tanto con gerencias como con cualquier área, con el área de gestión humana, de capacitación. Entonces siento que garantiza mis derechos como colaborador. Bueno, ¿conocías los términos que se llevaban a cabo para la elaboración de un contrato laboral? La mayoría los conocía, sin embargo, pues como les decía, es bueno recordarlos, no está de más de pronto, pues porque es un tema de interés propio, como les decía, pues no solamente cuando me van a contratar o voy a terminar un contrato o me terminan un contrato como refrescarlos, sino tenerlos siempre presentes por ser algo pues de interés general y particular. Listo. Bueno, Cristina, te agradecemos muchísimo por tu colaboración, por acompañarnos en este conversatorio y por permitirnos conocer parte de tu contrato, de las obligaciones que tiene el empleador contigo y pues dártelas a conocer. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias a ti por toda la información, por darnos este pequeño espacio que sabemos que es difícil por muchas cosas, pero te agradecemos por este espacio. A mi compañero Luis, gracias por complementarme con esta presentación. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta Feliz luego, muchas tarde. gracias. Igualmente.